Hola amigos de Tertuliano con Pancho, hoy tengo aquí un gran invitado, un invitado de mucho lujo, se trata de Claude Ferrier. ¿Estuve bien con la pronunciación? Perfecto. Bueno, con Claude Ferrier, como podemos ver ahí al fondo, a su lado, a su lado derecho, tiene un arpa, entonces, bueno, es arpista. ¿Cómo estás, Claude? Eh, Bien, gracias. Buenas tardes y Francisco, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, por lo que sé que, digamos, más o menos me he hecho una pequeña cultura de tu vida musical. Además de arpista, ¿no? También vas loco por la música andina, es como uno de tus amores, la música andina, la música, el folclore, digamos, andino, que tiene que ver con el arpa. Y también has hecho investigaciones sobre la música andina, de, la música de arpa, todo esto, ¿no? Sobre todo del lado del Perú, digamos, ¿no? De la parte del Perú, Principalmente, sí. este, lo que se llamaba antes el Alto Perú, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Exacto. Bueno, Claude, contame así rápidamente dónde naciste y bueno, y el arpa andina, cómo fue cómo llegó a tu camino, digamos, cómo llegó a tus estudios y cómo se cruzó en tu camino. Sí, efectivamente, bueno, esa es la pregunta siempre que me hacen y que también y que tiene una respuesta un poco una respuesta un poco larga porque ya bueno, yo comencé a los 12 años tocando violín. Mi hermano tocaba piano, entonces pensé, sí, vamos a poder tocar obras para piano y violín. Así comenzó todo. Y yo iba a un colegio francés en Roma. Claro, yo nací en Roma, eso me olvidé de decir. En Roma, pero tu familia, tus padres son, Son de Suiza. o sea, sos de Sí, origen, sos de origen suizo, nacido en Roma. exactamente. Mi papá trabajaba como periodista en Roma para periódicos suizos, ¿no? Ah, Era qué bien, qué bien. correspondiente. Corresponsal, perdón. Y entonces ese violín de vez en cuando me lo llevaba a la escuela porque había alguna actividad musical, tal vez después de las clases. Y bueno, dos hermanos que conocí así nada más de vista me veían con ese violín, ¿no? Entonces un día me preguntaron, ¿por qué nosotros tocamos música latinoamericana? Eran italianos, subrayo. ¿Por qué no vienes con tu violín? Y porque tenemos un tema con violín, ¿no? Para tocar. Entonces yo dije, sí, claro. Y así comenzó, digamos, toda la historia. Ahora, sin entrar demasiado en los detalles, fue una historia que duró 15 años, porque estamos hablando de 1978. Con esos dos hermanos tuvimos varios grupos, hemos hecho música por eso durante 15 años juntos. Trencito de los Andes, tal vez será un grupo que te dice algo. No, sí, Y sí me dice, incluso yo conocí a sí, Rafael. claro, ya. Y Y Trencito de los Andes, en Cali, había un lugar que se llamaba en la Loma se llama la Loma de la Cruz, donde, bueno, actualmente hay todo un movimiento ahí de música andina en la ciudad de Cali que se llama el TADI, sería Taller de ujú, Danzas Indígenas, pero bueno, ujú, hacen danza, música, digamos. Y había un amigo allí que él es boliviano, es un gran músico ujú, y un gran contador de historias ujú, de la vida y de las cosas de la vida, ¿no? Y él ya, en su lugar él era artesano, ¿no? Y construía instrumentos, ¿no? Y entre las cosas que tenía los discos de Trencito de los Andes. Y entonces ahí pues fue ujú, que me di cuenta que abrí el disco, no sé qué, tal cosa, Trencito de los Andes, mirá qué belleza, música ecuatoriana, ¿no? Y sorpresa, no había ningún ecuatoriano. no. Tampoco ningún peruano. No, no, no. Entonces, entonces, bueno, ahí te estoy hablando del año 94 por allá, 95. Ahora, Ujú, algo así, voy como a memoria, ¿no?
Bueno, Sí. te interrumpí, entonces me estabas contando, hiciste Sí. parte de Trencito de los Andes. Sí, y entonces, bueno, con este conjunto fuimos, comenzamos con música latinoamericana, pero fuimos cada vez, digamos, tratamos de ir cada vez más en profundidad en lo que es la música de verdad tradicional, lo que se toca más en el campo, en los ambientes mestizos, en fin. Y ahí en un momento nos dimos cuenta de la importancia del arpa, porque nos llegaban esas grabaciones, era muy difícil conseguir grabaciones, en la época no había internet, no había nada, así que Ah, claro. solo había esos discos grabados por etnomusicólogos que se conseguían en tiendas especiales y nosotros íbamos cada mes para ver si había alguna novedad. Bueno, era todo eso. Y entonces, como No, y digo, además el arte nos... tenías que ir a la biblioteca donde estaba el bibliotecario, Sí, fulano exacto, de tal, sí. que te lo prestaba. O sea, sí, no, o sea, me imagino, Era todo bueno, era muy diferente a lo que sé yo, era toda una a lo que película. es hoy en día. Sí. Y nada, entonces descubriendo la importancia del arpa en la música andina y en la música de Perú en particular, pero también del Ecuador, decidimos que alguien tenía que tocar arpa, pero el problema es que no teníamos instrumento, era un problema. Y entonces, en un momento, no me acuerdo bien cómo nos enteramos que había una arpa peruana en París. Entonces me fui a París a buscar esa arpa, compré el arpa, que era una arpa del centro del Perú, esas de la región de Junín, que se utilizan para acompañar a la orquesta típica, esas arpas muy anchas, particularmente anchas, con cuerdas de tripa en los bordones, en los bajos. Y bueno, me la traje a Roma, ¿no? Y, eh, y así comenzó todo, ahí comencé a O sea, practicar, era el año 1982. prácticamente el arpa se atravesó en el camino, más bien, más que... ma- Sí. y cuando se atravesó, te quedaste enamorado del arpa Sí. y hasta nuestros días. Claro, exactamente. Digamos que, como has mencionado, he ido, digamos, por etapas, ¿no? Han habido etapas donde he tocado mucho, otras etapas donde he tocado menos, que es también un poco los últimos años, digamos, en los últimos 20 años, digamos, me he dedicado más a la investigación que realmente a la interpretación. Pero la interpretación del arpa estuvo a la base realmente de todo mi camino que he hecho, digamos, acompañado por la música andina. Musical andino, digamos. Bueno, aquí Sí. acabamos de escuchar un pasacalle, ¿no? ¿De qué se trata lo que vamos a escuchar? Es un guayno. Ujú. Sí, es una pieza que tiene dos partes, comienza con un whine un poco lento, que son típicos de esa región de Lucanas, de donde viene la pieza, y luego se sigue con este pasacalle que es un poco más movido. Y hay que subrayar que ese tema en realidad se toca con arpa con cuerdas de metal. Hay, según las regiones del Perú y del Ecuador, Ecuador es casi todo metal, pero en Perú, según la región, se usa metal o nylon, entonces ya depende. En este caso, como no tengo aquí el arpa con cuerdas de metal, bueno, lo he interpretado con las cuerdas de nylon. Pero se escucha hermoso igual, no hay por qué preocuparse. Bueno, ¿y ahora qué podemos escuchar? Bueno, ahora una pieza del Cusco, o sea, nos vamos un poco más hacia el sur. El departamento del Cusco, el arpa, tiene también un rol muy importante. Se ejecuta no solamente como solista, sino también como acompañante de pequeñas orquestas que se llaman orquestines. En ese caso, bueno, es una pieza solista y comienza con una marinera que como bien sabemos, es un estilo de música que pertenece a la costa del Perú, no es un estilo andino, no es un género andino, pero en la parte andina, en muchas regiones, se ha, como decir, Incorporado, incorporado claro. ese tipo de música también en el repertorio, ¿no? Y entonces es por eso que tenemos la marinera, pero que le sigue siempre el huayno, que es realmente el tipo, el género, digamos, más importante andino.
de la Entonces región tenemos andina. esta pieza, sí, con Claro. dos partes, en el estilo del Cusco, que se puede apreciar un poco diferente a lo que es del estilo de Lucanas. Bueno, te escuchamos. Bueno, después de esta marinera que acabamos de escuchar, mm, hablemos un poco del arpa. Bueno, te digo, te cuento así una pequeña historia, ¿no? Yo tengo aquí un amigo querido que él es de esa región del Perú, de la parte de Ayacucho, de Junín, de toda esa parte de allí, ¿no? Y él toca el arpa andina, pero conversando con él así, pues porque somos amigos, hemos tocado, lo entrevisté también, ¿no? Vine a darme cuenta que el arpa andina, claro, para mí era una, ¿no? Después comencé a descubrir que la que tenía cuerdas metálicas era una, la que tenía cuerdas de tripa era otra, había otra que tenía cuerdas mitad de tripa y mitad perdón, ¿cómo es? Mitad de tripa Meta. y mitad metálicas, ¿no? Ujú, Y está la de 24 cuerdas, la de 32 cuerdas, la de 36 cuerdas. Es decir, me di cuenta que el arpa andina era todo un mundo, ¿no? ujú, En el caso tuyo, la tuya, esta que ujú. estamos viendo allí, ¿qué arpa es? Es toda de tripa, como explicaste ahora, pero
¿A qué región Nylon, pertenece? nylon, bueno, le dicen así en Perú, por lo menos, cuerdas de nylon, o sea, de plástico. No, sí, claro, es que sí, de nylon. Lo que pasa es que uno, en Colombia se quedó esta cosa de que de trip, aunque si son de nylon, uno le dice tripa, pero no son de tripa. Sí, 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 es una, Es bueno, una manera sí, de... no, pero vale, o sea, con la guitarra. ¿Qué guitarra usas? De cuerdas de tripa. En realidad son de nylon, pero bueno, uno le dice de tripa porque no sé por qué, bueno. La tuya es toda de nylon, ¿no? Pero Sí, antes las cuerdas eran hechas de tripas de animales, de gato, sí, de ovejo, de qué sé yo. sí, La así. tuya, que es toda de nylon, sí, para que no nos vamos a confundir, es de cuál de las regiones de las que nombraste, ¿no? ¿A cuál pertenece, digamos? Esta es una arpa de Huancavelica, Ah, de la parte sureste de Huancavelica, o sea, de la provincia de Guaitara. sí, Sí, no, no es una región muy conocida, pero de ahí vienen también la próxima pieza, que son los zapateos navideños, que son justamente de esa provincia y que se interpretan exactamente con esta arpa. Bueno, se interpretaban porque ahora la forma de las arpas han cambiado un poco. Hay toda una evolución, ¿no? Bueno, es un sí, mundo que está en evolución perpetua, ¿no? sí, no, como es natural que sea. No, un poco para los amigos que nos ven, así. Claude está hablando, digamos, siempre de la región andina del Perú, ¿no? Es decir, estamos hablando de, digamos, vamos a decir, entre Cusco hacia el norte, pero no por el lado del mar, sino por el lado De del la lado, cordillera, sí, del lado de los oriental, ¿no? valles y de las cordilleras, sí. Claro, de la cordillera andina. Entonces, bueno, ya que nombraste los zapateos navideños, pues escuchémoslos. Bueno, entonces me estabas contando, ya nos hablaste, digamos, del tipo de arpa, nos contaste que, bueno, comenzaste con el violín, estudiando el violín, es decir, entraste en contacto con la lectura, ¿no? Llegaste al grupo de música andina, dijeron, falta un arpista, alguno tiene que hacer este trabajo, vos levantaste la mano, dije, bueno, yo, te fuiste para París, te trajiste el arpa, digamos, te propusiste como voluntario y este voluntariado en el cual el arpa se atravesó en tu camino, te quedaste enamorado del arpa, entonces por ahí seguiste, ¿no? Ujú. Y entre todo esto, esta es tu cara, digamos, musical, tu cara de tu faceta, digamos, de intérprete, de, ¿no? Entonces, pero también llegamos a tu cara, digamos, a tu faceta, a tu parte de investigador. Entonces, no solamente te quedaste
tocando el arpa y enamorada de la música andina, sino también quisiste como entrar como más como en el mundo, ¿no? No solo del arpa, sino del mundo andino, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue esto? Porque este es otro de los grandes temas. Sí. Sí, 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 porque después, a partir del 2000 más o menos ha sido, digamos, casi esto el centro de mi actividad, ¿no? Y bueno, todo partió, fue un amigo peruano, que somos amigos desde 1986 con él, o sea, ya unas cuantas décadas. Y fue él que me dijo, hay un concurso de la Biblioteca Nacional del Perú sobre música y danza del Perú. Se pueden presentar estudios sobre cualquier aspecto de esta, en fin. Sí, exacto. Y él me dijo, ¿por qué no escribes algo sobre el arpa? Me dijo, pienso que podrías aportar, ¿no? Y bueno, así comenzó. Y dije, bueno, voy a escribir. Y escribí un libro que se llama El arpa peruana y justamente donde describo los diferentes estilos de las diferentes regiones del Perú. También hay un apartado dedicado al arpa del Ecuador. Y bueno, y con esto al final gané el primer premio de este concurso. Y así fue que comenzó, digamos, mi carrera de etnomusicólogo sin serlo. Y digamos que de ahí te has puesto a estudiar el arpa andina como una especie como de cirujano, digamos, ¿no? Que hay punto por punto, ¿no? Pedacito Claro, por claro, pedacito. realmente estudié, fui al fondo cómo se hace esto, cómo se hace el otro, cuáles son por eso las particularidades musicales de los estilos, cuál es la técnica de la mano derecha, cuál es la técnica de la mano izquierda, según la región, y etcétera, etcétera. Así. Bueno, y el arpa también se toca caminando, ¿no? Sí, Bueno, también, bueno, eso es algo que los arpistas del campo hacen, bueno, en cada ritual, claro, en cada fiesta. Sí, se pone el arpa, la posición de las manos no cambia, solamente están más arriba, pero claro. no es que tienen que cambiar bajo, es lo mismo, pero es muy difícil de tocar en esa posición. Lo he probado varias veces y sí, lo sé por experiencia Y propia. bueno, yo te cuento así una cosa como simpática, ¿no? Mi amigo, el que te conté que él vive aquí en Roma, ¿no? Él me decía, no, es porque nosotros el día de las procesiones de la Virgen, de no sé qué, del Santo, la fiesta, bueno, yo cuando era joven salía por la calle caminando y tocaba el arpa, ¿no? Pero con una cosa como muy natural, ¿no? Como que coge un par de maracas y camina, ¿no? Como tocando el Sí, sí. triángulo y camina. En Sí, realidad no es así como tan simple. Y nosotros en Colombia que tenemos un arpa, que es el arpa, bueno, el arpa llanera, ¿no? No sé ujú. si has entrado un poco en el mundo del arpa llanera. Un poco, sí, pero Eh, no en profundidad. digamos que sí, Ujú. la parte de arriba, ¿cómo se llama la parte de arriba del arpa en el Perú? ¿No? Cabezal. No, la parte que hace así, ¿no? Ajá. Sí. Los llaneros le llaman la culebra, ¿no? Ya. El- el- Ajá. la, la, Sí, la sí, curva, claro, porque tiene esa forma, sí. esa forma, sí, del sentido. No, lo que pasa es que estos instrumentos folclóricos tienen todo un lenguaje, cada instrumento tiene su lenguaje como un lenguaje criollo, digamos, Bueno, es un poquito más pronunciada y el arpa es más alta. O sea, una arpa llanera eh, generalmente se toca parado. Esta arpa es más fácil tocar sentado. Y entonces, viendo las arpas, claro, uno las ve puestas en una habitación y las ve todas iguales, ¿no? O sea, la diferencia de esta tuya, además de las cuerdas completamente de nylon, ¿no? ¿Cuántas cuerdas tiene, por ejemplo, esta? 36 tiene. 36. Ujú. Tiene lo que llaman la culebra la tiene más pequeña. Sí, será, sí, no es tan marcada, pero sí. Y la otra cosa es que la veo que tiene la caja, o sea, la caja la veo que como que se abre más. Sí, esa es la Y los, hue- particularidad del arpa peruana, ¿no? Con esa caja armónica muy ancha, ¿no? claro, y los huecos los tiene en la mitad. Tiene más huecos también, tiene 6 o hasta 8 huecos. Claro,
todo esto lo digo un poco para los amigos que nos ven, porque he tenido invitados con arpa peruana, mitad metálica, mitad de nylon. Ahora tengo esta toda de nylon. He tenido arpa céltica. Tuve otro invitado con arpa paraguayo, ¿no? Y Ujú, uno con arpa llanera. ujú. Y todas estas diferencias las hemos conversado y en realidad el mundo del arpa es un mundo fascinante, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, sí, en absoluto, y por eso diferentes vertientes, digamos, que se pueden observar en toda América Latina con las arpas es apasionante porque cada país ha desarrollado su propio instrumento, su propia técnica, su propio sentir, ¿no? Con el instrumento es una riqueza increíble. Claro, y el arpa es un instrumento que viene pues de los griegos, ¿no? Es decir, imaginémonos, es decir, la guitarra, el charango, otros instrumentos de cuerda, digamos, los laúdes, ¿no? No compiten en antigüedad con el arpa. No, claro, así es. Bueno, ¿qué podemos escuchar? Entonces, ¿Te a puedo ver, sugerir ahora algo? sí es un tema del Ecuador para cambiar un poco, como también me he dedicado un poco a esa clase de música. El tema se llama Por arriba corre el agua, es un San Juanito de la provincia de Imbabura. Y el San Juanito es una música, bueno, es, no sé, de pronto estoy por decir una cosa equivocada, ¿no? Pero corregime si me equivoco. El San Juanito en el Ecuador corresponde a lo que sería el huayno en el Perú, ¿no? Sí, es lo que se dice siempre. Sí, sí, y es cierto, claro. Hay diferencias, No, claro, hay muchas pero diferencias, sí, sí. es el rol, como tú dices, desempeña el mismo papel en la Claro, música andina. claro, Sí, es lo que en toda la región andina está, digamos, como claro, difundido, ¿no? sí, sí, Y digamos que el Otavalo es como decir, como una especie de capital mundial sí, sí, se puede decir, sí, del San Juanito. del San Juanito, pero bueno.
¿Te Ese parece último bien? tema es un tema siempre del departamento de Ayacucho, pero de la ciudad misma de Huamanga, donde se ha desarrollado un estilo particular de arpa que es más mestizo, digamos. Y el aspecto tal vez que más resalta es el hecho de afinar una cuerda medio tono más alta, ¿no? Para tener lo que se llama en Los la bemoles. música occidental, tener la sensible en modo Ah, menor. claro, la O sea, sensible. claro, como decir, en mi menor vamos a tener un re sostenido que nos permite tener un acorde de dominante antes de la tónica, ¿no? Y esa es una técnica que existe también, por ejemplo, en Venezuela, supongo que en Colombia también, y se llama transporte. Ahí también se modifican, creo, dos cuerdas, alzándolas de medio tono para ejecutar ciertas músicas. Sí, bueno, hay algo que hace los llaneros que es en la parte de, digamos, de la cuerda, de la parte donde está la caja, algunos ponen el dedo y tiran más la cuerda, ¿no? Ujú. Sí, es otra técnica Eso para tener los medios tonos. Sí. es algo que yo he visto mucho en la... Ujú. Bueno, es que la música llanera, a ver, no quisiera decir algo equivocado, ¿no? Pero la música llanera digamos, el cuatro es un instrumento muy armónico, rítmico, digamos, ¿no? Es un poco como el charango. Sí, Entonces, el cuatro te permite hacer acordes y tener muchas posiciones en pocos compases, ¿no? Entonces, me sí, imagino yo bueno, en ese caso, el arpa, digamos, exige poner el bemol, el dedo para hacer el sostenido. ¿Verdad? sí. Mientras que en la música andina, digamos, la exigencia es como otra, ¿no? Es un tipo de virtuosismo diferente que se basa como en mucha melodía y pocos acordes, ¿no? No sé si estoy Sí, por buen camino. sí, sí, no, es correcto, correcto. Sí. Y además, las melodías andinas, a mí, bueno, esto es una cosa que tiene que ver con mi gusto, ¿no? A mí la cosa más bella de la música andina es la melodía, es la misma melodía que se repite muchas veces, pero con muchas variaciones, ¿no? Así es, así es. Y Esa es una... yo puedo repetir una melodía de un guayno. Pongamos un ejemplo así concreto. Yo puedo repetir Ojos Azules 30 veces y cada vez le cambio una nota y llega el momento en que cuando llego a la vez número 30 ya está completamente distinto a la número uno, ¿no? Y eso para mí es la cosa que hace que la música andina sea como pegajosa, ¿no? Eso es algo, como te digo, es algo que tiene que ver con mi gusto, ¿no? Con mi forma y, y, y eso es algo, pues no digo que es único, porque pues no, pero sí es algo muy particular que tiene la música andina. Estamos hablando de la música andina de esta región, ¿no? No, porque la música andina en Colombia es muy diferente, ¿no? Y estamos hablando de este tipo de música andina que es, digamos, a ver, pongámoslo desde Tucumán en Argentina, más o menos, hasta Otavalo, Ujú. ¿no? Sí, Tiene esa como es la esta zona. característica. Y sea que se haga con quena, con arpa, con violino, con guitarra, siempre esta cosa está presente, ¿no? No sé si estás de acuerdo. No sé ni siquiera si he dicho una cosa. Sí, Si no, algún sí, sí. amigo que nos ve no está de acuerdo con lo que dije, bueno, me lo puede decir tranquilamente, yo no muerdo. Pero creo No, no, que así es, sí, sí, así es. La variación, digamos, sí, la micro variación, la variación es uno de los fundamentos, ¿no? De la interpretación. Había andina. una etnomusicóloga peruana, Chalena Vázquez, que observó que muchos músicos están pensando en el texto mientras están tocando y según el texto van variando, ¿no? Según la letra de la canción, ¿no? Bueno, Claude, te cuento que me encantó tenerte. Fue un gusto a Y esta también conversación participar. y bueno, y saber que alguien pues por allí en los Alpes ama los Andes.
en este modo y que, digamos, ha estudiado el arpa como decía antes, ¿no? Como una especie como de cirujano, como entrando en el mundo, ¿no? ¿Sabes? Como el médico que está operando, ¿no? Ve el órgano ¿verdad? Y después ve otro y esto, ¿por qué? ¿No? Algo así, ¿no? Entonces me encantó esto y me encantó tenerte y esperemos que se repita y que se Seguro. repita en vivo, que si algún día venís a Roma, pues acá estamos. Muchas Bueno, gracias. bueno, de nada. Entonces hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Saludos. Chao.